El Centro Nacional de Huracanes, NHC, emitió el aviso intermedio número 7A sobre la tormenta tropical Idalia a las 7 de la mañana CDT del 28 de agosto de 2023. Se pronostica que Idalia se convertirá en un huracán al acercarse a Cuba Occidental más tarde en el día. Existe un riesgo creciente de marejada ciclónica mortal y vientos peligrosos para partes de Florida. La ubicación de la tormenta es cerca de 20,6 grados de latitud norte y 85,2 grados de longitud oeste, a unas 90 millas, 150 kilómetros al sur de la punta oeste de Cuba. Los vientos máximos sostenidos son de 65 millas por hora, 100 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el norte a 8 millas por hora, 13 kilómetros por hora. Se espera que siga moviéndose hacia el norte durante el día, con un giro hacia el norte-noreste más rápido el martes y miércoles. Se prevé que el centro de Idalia pase cerca o sobre Cuba Occidental, luego sobre el extremo sureste del Golfo de México y finalmente llegue a la costa de Florida. Se ha emitido una advertencia de huracán para la provincia cubana de Pinar del Río y una advertencia de tormenta tropical para varias áreas, incluyendo la península de Yucatán, la isla de la Juventud en Cuba y las Dry Tortugas en Florida. Además, se han emitido vigilancias y advertencias de marejada ciclónica y huracán para áreas de Florida. Los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 70 millas, 110 kilómetros, desde el centro de Idalia. Se espera que se convierta en un huracán más tarde en el día y se pronostica que se fortalecerá aún más en un huracán importante sobre el noreste del Golfo de México. Se prevé que la tormenta genere una marejada ciclónica peligrosa y provoque inundaciones en áreas costeras cercanas. Las alturas de agua sobre el nivel del suelo podrían ser significativas en diversas áreas a lo largo de la costa de Florida y Cuba. También se anticipan vientos huracanados en Cuba y la costa oeste de Florida. Idalia se espera que produzca lluvias significativas en áreas de Cuba, la península de Yucatán y Florida, lo que podría causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Las marejadas generadas por Idalia están causando condiciones de surf y corrientes de resaca peligrosas en las costas de Cuba y Yucatán. Se insta a las personas en las áreas afectadas a seguir las advertencias y recomendaciones de las autoridades locales y mantenerse informadas sobre la evolución de la tormenta a través de los productos emitidos por el NHC y los servicios meteorológicos nacionales pertinentes.